Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Un saludo para César Bajani, ya, César Bajani. Entiendo que es la primera vez que te conectas, así que te doy la más cordial bienvenida. Ya, cuéntame si es que es efectivamente así, ya, y de dónde te estás conectando. El día de hoy empezamos, ¿cierto? La clase viendo temas de funcionamiento de la motocicleta. Estuvimos viendo en clases anteriores varios temas muy importantes, como son el chasis, el número de chasis, el motor, ¿cierto? De dos y de cuatro tiempos. Estuvimos viendo también los sistemas de lubricación, ya también para motor de dos y de cuatro tiempos. Estuvimos viendo el sistema eléctrico, ya la batería y los fusibles principalmente. Estuvimos viendo el sistema de combustible en carburación, ¿cierto? Y en inyección electrónica. Estuvimos viendo los sistemas de escape y estuvimos viendo también los sistemas de refrigeración por aire o líquida, ¿ya? Y por último terminamos viendo el tema de la cadena, ¿ya? En el que encontramos cadena, correa y cardán. Y hoy nos toca revisar un tema exageradamente importante desde mi punto de vista, ¿ya? Este tema son los neumáticos. El estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de las motocicletas que en automóviles, dice el texto, debido a su menor ancho, por lo tanto menor superficie de contacto, y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro ruedas de los automóviles. Por esta razón es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Voy a empezar hablando, ¿cierto? Algo muy a título personal, digamos, fuera un poquito de lo que dice nuestro temario, ¿ya? O sea, está implícito lo que voy a decir. Los neumáticos, queridos amigos, ya son, no sé si de lo que más me debo preocupar, pero sí una de las cosas que más me debo preocupar en la moto, ya en un auto también, en un camión también, en todos los vehículos los neumáticos son muy, muy importantes, ya. Muchos de los accidentes que se producen por fallas mecánicas o por fallas técnicas se debe al uso, cierto, sin cuidado de los neumáticos. Los neumáticos tienen que estar en óptimas condiciones. Para motos, para automóviles sobre todo, los neumáticos duran en óptimas condiciones 5 años. Esos 5 años, ¿cierto? Se, esos 5 años, se escucha ruido, ¿no? Está llegando mucho ruido acá donde estoy, ¿ya? Avísame si es que se escucha ruido, ¿ya? Estoy en un primer piso y en el segundo piso está metiendo mucho ruido. Voy a... Dame un segundo. Ya, ahí para que filtre un poquito en caso de que se escuche ruido. Ya, como iba diciendo, el tema de los neumáticos es exageradamente importante, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque precisamente son los neumáticos los que tienen el contacto con el piso y los que podrían provocar accidentes en el caso, ¿cierto? De un accidente por fallas técnicas, ¿ya? Los neumáticos tienen una profundidad, ¿cierto? Que no debe ser menor a 1,6 milímetros, ¿ya?
otra cosa importante es que el neumático no debe presentar ningún deterioro visible, ¿ya? Ni grietas que pueden pasar por el paso del tiempo o porque la moto estuvo muy expuesta, por ejemplo, a la orina de los perros, ¿ya? De los gatos, etcétera. El neumático puede sufrir daño por ese motivo. Aparte de eso, ¿cierto? Tengo que entender que el neumático eh, tiene una duración, ¿ya? Si bien es cierto, no tiene fecha de caducidad porque depende harto de las condiciones en las cuales se guardó el neumático, ¿cierto? De las condiciones en las cuales se expuso el neumático, pero la verdad que un neumático así en súper buenas condiciones dura solamente 5 años, ¿ya? Después de los 5 años, sus propiedades empiezan a disminuir, ¿ya? Y, por ejemplo, le voy a poner el caso que yo me he dado cuenta de eso de forma bien sencilla. Cuando los neumáticos ya están viejos, aunque tengan todavía, aunque no estén tan gastados, pero si los neumáticos están viejos, muchas veces se pinchan muy seguido, ¿ya? En cambio, cuando los neumáticos son nuevos, no se pinchan casi nunca, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ahí eso nos da cuenta de que el material del neumático va cambiando con el tiempo. Carolina Zúñiga dice, hola profesor, disculpe que lo interrumpa. Hoy realicé mi teórico y aprobé. Estoy muy feliz. También agradecerle por sus clases en los estados de Facebook, en Instagram de Práctica Test. Dejé mis agradecimientos para usted igual. Lo recomiendo al 100%. Genial, Carolina. Vamos a hacer una pausa aquí en la clase para darle un gran aplauso a Carolina, que ya está eh, con su examen aprobado. ¿Ya te entregaron la licencia al tiro, Carolina, o tienes que volver para el práctico o tienes que esperar hasta mañana para que te entreguen la licencia? Cuéntanos. Bueno, Carolina, por nuestra parte, ¿cierto? Eh, Muy felices siempre de que nuestros alumnos consigan su objetivo y espero que te vaya súper bien, ¿ya? Y que tu vida como motociclista sea llena de pura felicidad, ¿ya? Y para eso tenemos que tener conciencia, tenemos que cuidarnos, tenemos que equiparnos, ¿ya? Así que, pucha, súper feliz con tu mensaje y de verdad te agradezco mucho que te hayas conectado, ¿cierto? Para darme esta grata noticia, ¿ya? Dice, el martes el práctico, profesor. Así que los chicos que están conectados que se motiven porque solo hay que estudiar. Genial, Carolina. Muy bien, exacto. Todos los que están conectados ahora o todos los que están viendo esta grabación, por favor, motívense así como lo hizo Carolina. Ustedes también lo van a poder lograr. ¿Ya? Te mando un abrazo, Carolina, bien grande a la distancia y espero que el día martes te vaya, pero espectacular, ¿cierto? En tu examen de clase C, ¿ya? ¿En qué comuna estás dando licencia, Carolina? ¿En qué comuna estás dando tus exámenes? En Los Ángeles, ya, perfecto. Qué bueno, Carolina, ya, que te vaya súper bien. Me alegro mucho de la noticia. Ya, como les iba diciendo, ¿cierto? El neumático es súper importante, ¿ya? Que no debe tener un neumático, no debe tener deformaciones, cortes ni daños. Ya los daños incluyen cuando el neumático empieza a agrietarse. Ya normalmente los neumáticos con el tiempo se empiezan a agrietar y a formar cierto este tipo de problemas. Siempre los neumáticos deben estar en espectacular estado. Yo antes de comprarle a la moto, ¿cierto? Cualquier accesorio, un escape, no sé, cualquier accesorio que se les ocurra, prefiero comprarle buenos neumáticos, ¿ya? Inclusive guardar a lo mejor las lucas que que puedo gastar en algo que a lo mejor no es tan importante, ¿ya? Y invertir esas luquitas en tener unos buenos o en comprar unos buenos neumáticos, ¿ya? Idealmente que los neumáticos sean de la misma marca
y modelo, adelante y atrás, ¿ya? Y siempre, siempre, siempre los neumáticos deben estar muy bien balanceados, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien balanceados, bien instalados, etcétera, ¿ya? Entonces dice que al conducir con neumáticos en mal estado, hace más difícil y riesgosa la conducción. Desgastados irregularmente, con ruedas desalineadas y o desbalanceadas, o con rayos sueltos o cortados. Giro dice, es trascendental que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después que la moto haya sufrido un siniestro. Ojo con eso, ¿ya? Cuando las motos chocan muy fuerte, ¿ya? Muchas veces el chasis se tuerce, ¿ya? El que el chasis se tuerza no es ninguna gracia, ¿ya? Es malo. Y si el chasis está torcido, a veces, dependiendo del material, sobre todo los chasis de acero, muchas veces se pueden enderezar, ¿ya? Pero eso lo tiene que hacer un taller realmente capacitado, ¿cierto? Y la verdad que, en verdad, yo no lo recomendaría, ¿ya? Si el chasis sufrió daño, esa moto debería ser idealmente dada de baja, ¿ya? ¿Por qué? Porque podría llegar a ser una moto peligrosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la moto no va a ir tan bien, ¿cierto? Hacia donde tiene que ir, o tan fija, o no va a ser tan estable quizá. Después tengo neumáticos nuevos, ¿ya? Los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje. La presión del aire de los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante y utilice neumáticos del mismo fabricante, dice, ¿ya? Eso eh, lo último que dice el fabricante, lo podemos asociar a que ocupes adelante y atrás el mismo modelo de neumático, idealmente, ¿ya? Pero más que todo, lo más importante es que el neumático sea de las medidas que recomienda el fabricante de la moto, ¿ya? Si tengo uno de una marca adelante y otro de otra marca atrás, quizás no es tan terrible como que si yo le pongo unos neumáticos que no van con esas llantas, porque el neumático no se va a expandir y no se va a mover de la misma forma, ¿ya? Después dice neumáticos, no, ya habíamos leído eso. Después dice, mide la presión siempre en frío, ¿ya? El neumático al ir girando, 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 ¿cierto? Con con el roce con el suelo, se va a ir calentando. Y como lo que nosotros hacemos es medir la presión del neumático, la presión va a aumentar, ¿ya? Si la presión aumenta, lo que pasa es que eh, la lectura, obviamente, va a ser distinta cuando el neumático está caliente que cuando el neumático está frío, ¿ya? ¿Cuándo debo tomarle la presión a los neumáticos? Cuando el neumático está frío, ¿ya? De esa forma voy a conseguir, ¿cierto? De esa forma voy a conseguir una medida lo más real, lo más fidedigna posible, ¿ya? Es importante, como les digo, que el neumático esté frío. ¿Cómo lo mido? Frío. La forma más fácil de poder medir los neumáticos fríos es antes de usar la moto. Por ejemplo, pasó la moto toda la noche parada y en la mañana voy y mido la presión de los neumáticos. Pero ¿cómo lo voy a hacer si normalmente uno mide la presión de los neumáticos en la bomba, en la bomba de combustible o en la gasolinera? ¿Ya? Lo mejor que puedo hacer es comprarme un medidor, ¿cierto? Tener un medidor yo personal para medir la presión de mis neumáticos. También venden compresores que son pequeñitos, ¿cierto? Y que permiten inflar las ruedas de la moto de manera bien fácil, ¿ya? Entonces ahí tengo dos formas de cómo
inflar, ¿cierto?, nuestra moto. O sea, más que inflar, regular el aire, controlar las presiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la bomba no queda muy cerca de mi casa, la moto va a llegar a la bomba, perdón, la moto va a llegar a la bomba con las ruedas calientes o quizás no calientes, pero no, la medida no va a ser la más exacta. Después dice presión, ¿ya? Un neumático dice sobreinflado, es decir, que lo inflé en exceso, ¿cierto? Desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Los neumáticos sobreinflados también sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. Eso es súper importante. Si yo inflo mucho el neumático, en el momento se va a ver bien. Ya no va a estar bien, pero se va a ver bien. Y va a pasar, ¿cierto? Que cuando a lo mejor la moto va doblando, como el neumático va a lo máximo que se puede estirar, y al doblar la moto lo fuerza a estirarse un poco más, ¡ta! Se revienta el neumático y eso obviamente es un accidente o un siniestro seguro, ¿ya? Después dice que la falta, o sea, después habla acerca de la falta de aire. Dice que le será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad en la moto. Zigzagueo, además se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. Presión de aire y desgaste de los neumáticos. Presión de aire correcta, ya como esto que está acá, y después poca presión y después mucha presión. Cuando tengo la presión de aire correcta, ya está todo, por decirlo así, relajado, ¿ya? Si yo tengo esto aquí y esta presión va aquí y esta presión va acá, tengo esa superficie, ¿cierto? Completa de contacto. ¿Qué hace eso? Perdón, hace que la moto tenga mayor control. Hace que la moto no se comporte de forma extraña. Después tengo el siguiente caso, ya que aquí ya tengo problemas. Tengo poca presión en el neumático. El aire no es suficiente para empujar esta zona acá. La presión de aire no es suficiente para empujar esta zona para que quede así, redondita, sino que queda, ¿cierto? Deformada. Si ustedes se fijan aquí, como la banda de rodadura es más blanda que esta parte de acá, por decirlo así, ¿cierto? Aumenta la presión en estas zonas, ¿ya? Y al aumentar la presión en estas zonas, empiezo a desgastar de forma irregular. Además de eso, ahí el neumático va a ir suelto. Si yo freno o doblo, el neumático se va a mover para donde él quiera y me puede producir un problema bastante serio. Y después tengo neumáticos, ¿cierto? Con mucha presión, ¿ya? Que es muy común que la gente sobreinfle sus neumáticos, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo sobreinflo mi neumático, es que también va a reducir el punto de contacto y que más encima voy a estar gastando, ¿cierto? Solamente el centro del neumático y luego podríamos decir que el neumático va a quedar cuadrado, ya no va a quedar redondito como debería. Ya, un saludito entonces para Carolina Zúñiga, para César Bajani y para Laura, que están conectados, ¿cierto? En este momento, en este día frío de agosto. Ya hoy se me ha hecho largo el mes de agosto. Como hizo calor, pensé que se había ido el invierno ya y ahora hace harto frío nuevamente.
Ya, aquí hay una parte súper importante. Aquí habla de la profundidad de los surcos que yo ya les adelanté, que los surcos, ¿cierto? Para empezar, son las rayitas que tiene el neumático, ¿ya? El surco del neumático es la rayita que tiene el neumático. Esa rayita que el neumático tiene, ¿cierto? En las rayas principales, sobre todo, que es donde están los indicadores. Perdón, me está atacando Morfeo así, pero terriblemente. Discúlpenme, chiquillos, de verdad disculpen. Los neumáticos tienen unas rayitas, unos surcos, ¿ya? Los principales surcos, que son los más grandes, traen dentro unos indicadores de desgaste. Esos indicadores de desgaste, imagínense que este es el surco, ¿ya? Ahí adentro hay un cototito, ¿ya? En el surco hay un cototito. ¿Cómo lo busco? ¿Dónde lo busco? Por el lateral del neumático hay una parte que dice TWI y tiene una flechita, ¿ya? Hacia donde apunte la flechita, tengo que seguir el neumático, ¿cierto? Por arriba y voy a encontrar dónde están estos tetones dentro del surco, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando el surco vaya gastándose y vaya bajando, va a haber un momento en el que se va a juntar la banda de rodadura con el tetón que está dentro del surco, ¿ya? En ese momento voy a tener el problema, ¿cierto? De que, eh, de que el neumático ya está fuera de medida. Denme un segundito, por favor, queridos alumnos. Ya, amigos, discúlpenme, pero necesitaba atender ese llamado. Ya normalmente no lo hago, pero necesitaba atender ese llamado. Ya, entonces, súper importante, ¿cierto? Que el surco, ¿ya? No puede tener menos de 1,6 milímetros, ¿ya? Y para eso no necesito ni siquiera un elemento especial para medir, ¿ya? Si bien es cierto, por ejemplo, en las plantas de revisión técnica te miden los neumáticos con un profundímetro, ¿ya? Pero el neumático viene hecho para que tú solamente con observarlo, ¿ya? Puedas saber si el neumático está bueno o si el neumático está malo, ¿ya? Entonces es importante, ¿cierto? eh, Ese punto, ¿ya? Es súper importante ese punto. Chiquillo, de verdad los neumáticos son importantes, ¿ya? De verdad, porque un reventón de un neumático, les digo que puede traer consecuencias para un motociclista fatales, ¿ya? A veces no pasa nada, a veces no pasa de que pum, prrr, hace la moto y uno se puede detener y todo, y queda en pana ya, pero y eso es todo. Pero a veces el neumático se revienta, la moto empieza a colear, ¡pum!, al suelo, ¿ya? Eso es cuando el neumático trasero. Cuando es el neumático delantero es mucho más peligroso, entonces no escatimen en gastos, ¿ya? Sean como Hammond, ¿ya? Y no escatimen en gastos, ¿ya? Hammond de Jurassic Park. Entonces, el neumático también, ojalá compren un buen neumático, no el más barato, ¿ya? No digo que el más barato sea malo, ¿ya? Pero probablemente por algo más barato. Puede ser, puede ser que el neumático más barato no sea malo, pero para darnos un poquito más de seguridad,
ojalá compremos un neumático de una marca reconocida, ¿cierto? Y revisen cuando ustedes compren un neumático. El neumático te da un código en una parte que está como impreso, como que lo hubieran puesto con calor, ¿ya? Que trae una semana, ¿ya? Y un año. Por ejemplo, dice eh, 02, ¿ya? Del 2022. 02-2022. O sea, no, dice 02-22. Ahí sí. Hay una parte donde trae un código de 4 números nomás. 4 números. Va a decir 02-22. Eso significa que ese neumático fue fabricado ya la semana 2 del año 2022. Por lo tanto, si a mí me están vendiendo ese neumático, es un neumático que ya es muy viejo para comprarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que el neumático dura solamente 5 años en condiciones óptimas, ya muy parecido a los cascos. No es que el neumático después no sirva, ¿ya? Pero va a funcionar menos entre más pase el tiempo, ¿ya? O va a funcionar peor el neumático entre más pase el tiempo, ¿ya? Después me dice que, ¿cierto? Con respecto al contacto con el suelo, me dice que el riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña hidráulica. ¿Qué es una cuña hidráulica? Es una capa de agua que está entre la rueda y está entre la rueda y el pavimento, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la rueda no toca el pavimento. Obviamente tienen que pensar que la moto va rápido, ¿ya? Entonces, eso, ¿cierto? eh, puede causar obviamente la pérdida de control, ¿ya? Que el neumático pierda adherencia, pierdo control y hasta ahí nomás llegó mi historia. Después me habla de los frenazos. Dice, los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción se refiere a cuando uno pela forro, por decirlo así, pueden desgastarlo fácilmente en poco tiempo. Cuando yo tuve mi primera moto, me encantaba bloquear la rueda trasera. Iba así y frenaba con toda la fuerza del freno trasero y la moto se empezaba a ir de lado, así, de lado, de lado, de lado, y lo soltaba y se enderezaba, ¿ya? Y andaba haciendo eso a cada rato, ¿ya? ¿Qué resultó? Que en un par de meses tuve que comprar un neumático tercero nuevo porque en una parte el neumático había quedado liso, ¿ya? Si el neumático, una parte tiene un daño, el neumático no sirve, ¿ya? No sirve, aunque el resto del neumático esté nuevo, así que mucho ojo con eso. Después, en el punto 4 habla de las condiciones de manejo. Dice, el desgaste depende de las condiciones de manejo, es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. ¿Ya? En el punto 5 dice temperatura. También es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre. Temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? El neumático es una goma, ¿ya? Está hecho de caucho, pero le vamos a decir que es una goma. La goma, el plástico, el caucho, ¿ya? Es de caucho. Estoy poniendo esto como ejemplo para que nos podamos entender un poco mejor. Si yo lo caliento, se pone chicloso, ¿cierto? ¿Y qué es más pegajoso? ¿Algo chicloso o algo duro? Algo chicloso, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo empiezo a andar en la moto, el neumático está duro, ¿ya? Porque no tiene temperatura. Por lo tanto, no responde tan bien. Por ende, los primeros metros, ¿cierto? Los primeros minutos que voy andando, debería ir relativamente suave, relativamente bien atento, ¿cierto? En caso de emergencia, porque puede ser que el neumático no reaccione tan bien ante una frenada de emergencia, por ejemplo. Después de un ratito, el neumático se va a calentar, podríamos decir que se va a poner más chicloso y voy a tener mejor adherencia al camino. Ya es por eso que los autos de Fórmula 1 cuando salen empiezan a ser así. ¿Ya? Fíjense que los autos de Fórmula 1 cuando empiezan a ser así, o a veces cuando tienen que ir, ¿cierto?
atrás del safety car, ¿cierto? Del vehículo de emergencia que tienen que andar todos lentos. Para llevarse un neumático más caliente empiezan a hacer esto, ¿ya? ¿Para qué? Para recorrer más distancia, ¿cierto? En el mismo tiempo y de esa forma calentar un poquito más los neumáticos y estar listos para cuando ya los dejen volver a correr de forma normal, ¿ya? La cuña hidráulica, ¿ya? También se conoce como aquaplaning o hidroplaneo. ¿Qué significa eso? Es como ir flotando con un bote en el agua, ¿ya? Pero en este caso el bote sería el neumático. ¿Y qué es lo que va a producir? Pérdida de control, ya lo habíamos hablado. Dice que este fenómeno, lo tratamos de decirlo, lo repetimos varias veces, pero tratamos de decirlo porque muchas veces o de decirlo varias veces, de todas las formas posibles, porque muchas veces las preguntas de la prueba en un momento te hablan de aquaplaning, en otro momento te hablan de hidroplaneo y en otro momento te hablan de cuña hidráulica. Y la verdad que estamos hablando de cosas casi de lo mismo o muy parecidas, ya por eso que lo ponemos estas cosas siempre em, en en alta estima, por decirlo así. Dice después, este fenómeno ocurre cuando se forma una película de agua entre el neumático y el asfalto, en la presencia de un charco, por ejemplo, provocando una pérdida parcial o total de adherencia y, en definitiva, del control del vehículo. Se debe a que a cierta velocidad los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua. Ya aquí dice algo importante. En pocas partes se tocan estos temas. Ya así que importante, si el surco es más pequeño, menos agua puede pasar por ahí. El surco es como una canaleta, ¿ya? Entonces, en mejores condiciones están los neumáticos, mejor para mí, mejor para el control de la moto. Y aquí yo les voy a decir algo súper importante que muchos de ustedes pueden estar pensando. Ah, pero entonces los surcos sirven para cuando llueve nomás. No es así, porque en cualquier parte podemos encontrar agua en el camino, independiente de que no haya llovido, ¿ya? Puede ser que haya tremendo sol, por ejemplo, en las partes más o menos donde yo solía vivir, se abrían muchos, ¿cómo se llama esto? Grifos en verano, ¿ya? Sobre todo cuando yo era un poco más chico, la gente abría los grifos en verano. Y era pleno verano y la calle estaba llena de agua, ¿ya? Entonces, si pasa un motociclista por esas zonas, ¿cierto? Perfectamente puede tener un problema de hidroplaneo. Por lo tanto, una cosa, mantener mi neumático en muy buen estado y otra cosa, siempre usar neumáticos de calle. ¿Qué significa que sean neumáticos de calle? Que debe tener surcos, ¿ya? Hasta los autos deportivos se deben vender con neumáticos con surcos, ¿ya? Existen por ahí unos neumáticos que se llaman slick o semi-slick, ¿ya? Que son neumáticos más bien lisos, que son de fábrica lisos, ¿ya? Cuando hablamos de slick. Ese neumático no puede ser utilizado en ninguna parte que no sea un circuito. ¿Por qué? Porque el circuito tiene condiciones controladas. Hasta los Fórmula 1 cuando empieza a llover, se meten, ¿cierto?, a cambiar por neumáticos para lluvia. ¿Ya? Entonces, mucho ojo también con eso, queridos amigos. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre sus motos tienen que calzar neumáticos de calle, nunca neumáticos de pista para andar en la calle. ¿Ya? Si quieren tener o poner neumáticos de pista, vayan a andar a una pista. ¿Ya? Importante. Mientras menor es la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra. ¿Ya? Estaba hablando del hidroplaneo. En motocicleta, el peligro es mayor que en el automóvil, ya que el aquaplaning en una sola rueda, para empezar, va a representar el 50% de la adherencia que vamos a tener, ¿cierto? Dice que probablemente desestabilizará el vehículo provocando la caída de su conductor. Las ruedas, dice. Los rodamientos o cojinetes de las ruedas necesitan engrase para rodar con facilidad. Al lavar la motocicleta, cuide los cojinetes o dampers, ¿cierto? De las ruedas porque pueden
romperse si no están suficientemente engrasados. ¿Ya? Aquí cuando habla de rodamientos, cojinetes o dampers, está hablando principalmente de rodamientos. Ya aquí en Chile es como eso a lo que nosotros nos dedicamos. ¿Ya? O sea, es como eso, como que nosotros conocemos así, ¿ya? Como rodamientos. Deme un segundo, por favor. Ahora sí, disculpe. Ya, entonces, súper importante, ¿cierto? Este punto, queridos amigos, ¿ya? Eh, Cuando yo lavo la moto, sobre todo si la voy a lavar con una hidrolavadora, debo cuidar las partes que tienen movilidad y que tienen grasa, por ejemplo, o aceite, de no, que naturalmente tengan aceite, ¿no es cierto? De no tirarle el chorro ahí directo porque puedo perjudicar, ¿cierto?, la vida útil de esos componentes, ¿ya? Después dice que la rueda de tracción o rueda motriz en una moto siempre es la trasera, ¿ya? Por lo menos en la inmensa mayoría de las motos, por lo que sufrirá un mayor desgaste porque está haciendo esfuerzo, ¿cierto? Y está dejando parte de su goma ahí, ¿ya? Luces, ¿ya? Nos queda poquita clase. Dice, las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también que permiten hacerse visible, ¿ya? Para el resto de los usuarios de la vía. Entonces, las luces me sirven para dos cosas muy importantes. Recuerden que cambiamos de tema, ya estamos hablando de las luces ahora. Las luces me sirven para yo ver el camino y para que a mí me vean en el camino, ¿ya? Entonces, muy importante que todas las luces reglamentarias de la moto estén ok. Si se le pueden agregar a veces algunas luces más, ¿ya? En muchos casos es positivo para las motos. ¿Por qué? Porque las motos son poco visibles. Si yo le pongo algunas lucecitas extra, a lo mejor me voy a ver más y eso va a hacer que mi conducción en la moto sea más segura. Dice, hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas, LED y xenón en términos más conocidos, ¿ya? Yo les voy a recomendar que a sus motos no les cambien las luces de fábrica, ¿ya? Por dos motivos. Una, que normalmente las luces que uno compra para cambiarlas son copias chinas de luces que funcionan bastante bien, pero son la mayoría de las que uno compra, casi siempre son luces como no tan bien logradas. Y entonces encandilan a las demás personas y muchas veces ni siquiera se ve más que con las luces de fábrica, ¿ya? Estoy hablando principalmente del foco mayor, ¿ya? Tratar de equipar mi moto con cosas que duren, ¿ya? Otra cosa, a veces le cambian las luces, las ampolletas se las cambian por LED, pero resulta que les ponen LED que no duran nada, que se echan a perder muy rápido. Si yo me doy cuenta que los LED que estoy poniendo no son tan buenos, entonces vuelvo a las luces que duran más, ya las luces comunes que pueda traer la moto, ¿ya? Hay motos que de fábrica traen sistemas de LED, ¿cierto? Pero son LED que son prácticamente eternos, no se queman nunca. ¿Ya? Importante, dice, siempre debe mantener encendidas sus luces fijas, ¿ya? Eso es una norma para las motos. Desde el 2002 en adelante, todas las motos deberían, tú echas a andar el motor y prenderse las luces de forma inmediata, ¿ya? Después dice que cuando cambie una ampolleta quemada, reemplácela por de similares características, súper importante, yo lo aprendí de mala forma. Una vez le cambié a una moto que compré, ¿ya? Venía sin ampolleta y le cambié una ampolleta, o no me acuerdo, pero la cosa es que le cambié la ampolleta, ¿ya? Pero, y en vez de ponerle una de globo chico, le puse una de globo grande, ¿ya? Yo dije, ah, no va a pasar nada. ¿Qué pasó? Que después de unos días me di cuenta que la mica, la parte roja del foco, se había derretido completamente. ¿Por qué? Porque estaba fabricada para una ampolleta con el globo chico, ¿ya? Y de un wattaje menor a la que yo le había puesto. Por lo tanto, la que yo le puse produjo mucha temperatura y me quemó el foco, ¿ya? Entonces después tuve que cambiar ampolleta
y foco. Menos mal que el foco estaba feo, así que me sirvió para reemplazarlo por un foco que estuviera mejor, ¿ya? Entonces cuando cambie la ampolleta quemada, reemplace entonces por de similares características. La legislación dice, establece para los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. Por ejemplo, en la parte delantera debo tener un foco que permita proyectar las luces bajas y altas, es decir, el foco que me sirve para alumbrar, ¿ya? Y ese foco puede ser de color blanco o amarillo. En la parte trasera, ¿cierto? Debo tener una luz roja fija, luz de freno y 2 luces destellantes para el viraje. También se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno de 3 o de 4 ruedas y otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. Con elementos reflectantes laterales de color ámbar. Ya ámbar es lo mismo que decir amarillo. En ambos costados de los ejes delanteros se refiere a esos reflectantes que están ahí. Mire, yo les voy a decir que si ustedes le ponen un reflectante así, cumple, ¿ya? Pero lo ideal es que sea un reflectante lo más grande posible para que haga lo más visible posible a nuestra moto. Y de color rojo en ambos costados del eje trasero, lo mismo. Si yo le pongo uno chiquitito, cumple. Pero si le pongo uno grande, me protejo más, ¿ya? Y después en la parte trasera, aquí se ve por el lado, pero se refiere a la parte trasera, ya que se mire desde atrás también un reflectante de color rojo, ese normalmente viene incluido en los focos. Si no viene incluido en los focos, normalmente la moto trae una plaquita reflectante en algún lado. Si no la tiene, tengo que pegarle un autoadhesivo. ¿Ya? Dice que los reflectantes podrán ser elementos independientes o parte integrante de los focos o luces de los vehículos. ¿Ya? Y eso por el día de hoy, queridos amigos. Muchas gracias por mantenerse conectados, ¿cierto? En esta clase. Le doy las gracias a Carolina Zúñiga, a César Bajani y a Laura. Ya les mando un abrazo. Cuídense mucho. Felicitaciones nuevamente a Carolina Zúñiga, que ya tiene aprobado su examen teórico y harto ánimo para todos los que están estudiando y que pronto van a tener sus pruebas. Espero que les vaya muy bien a todos. Ya váyanme contando quiénes son, de dónde viven, ¿cierto? En las próximas clases, ¿ya? Eso por el día de hoy, queridos amigos. Nos estamos viendo el día lunes, ya es día viernes, día de descanso. Espero que tengan un excelente fin de semana. Esto es practicatest.cl. Yo soy el profe Ricardo Cornejo. Nos estamos viendo el lunes. Chao, chao. Felicidades, Carolina. Nos vemos. Última clase, Carolina. Llegó la hora de decir adiós. Ah, con un cuarto medio. Que te vaya súper bien, Carolina. Ya, muchas gracias. Aunque no te conozca, de verdad uno va haciendo eh, una relación, un contacto ahí con sus nombres, ¿ya? Que te vaya súper bien y si alguna vez nos tomamos por ahí en la carretera, cuéntame, ¿cierto? Conversemos un ratito y hablemos de moto. Nos vemos, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao.